Bien, el día de hoy tenemos a cargo el otro estado financiero bastante importante dentro del conjunto de estados financieros básicos, ¿no? Como es el referente al estado de cambios en el patrimonio neto. Pero, ¿qué información revelará este estado de cambios en el patrimonio? ¿O cuál es la finalidad o cuál es el objetivo de mostrar dicha información? Bien, entonces, el día de hoy hemos desarrollado este estado de cambio en patrimonio neto de manera bastante didáctica, bastante práctica, para que quede para que quede entendible la hora de aplicarlo al conjunto de estados financieros que se complementa a los anteriores, como es el estado de situación financiera y el estado de datos, ¿correcto? Bien, quien les habla es el docente Anderson Requijo Cueva y vamos a ver el estado de cambios en el patrimonio neto. Para empezar, este estado de cambio en el patrimonio neto justamente mide lo que son los cambios, ¿no? O los cambios o las distintas variantes o fluctuaciones que se dan dentro del patrimonio, ¿no? Como vemos, figura en la gráfica, justamente el patrimonio es el representado por el capital, y ese capital tiene socios, ¿no es cierto? Tiene personas que lógicamente obedecen a un interés personal, ¿no es cierto? Porque cada uno ha invertido su dinero, parte de su dinero, para generar rentabilidad. Entonces, este estado va a medir esas variaciones que pueden darse en distintos elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado. No siempre, como habíamos comentado, todos los estados financieros se elaboran a un periodo determinado. Vale decir que el periodo es de un año por un tema de exigibilidad y un tema de cumplimiento, porque así lo determina la administración tributaria, que todos los estados financieros deben de ser mostrados, deben de ser preparados justamente por un periodo, un año, rige del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año. Lógicamente que si por ahí, por un tema de necesidad o de querer eh, tener información mucho más eh, adelantada, podrían elaborarlo de manera trimestral o semestral, también es posible. Mucho va a depender de la necesidad de información de los que dirigen o de los que toman decisiones. Regularmente, como les digo, se elabora al año. Este estado financiero, además de mostrar estas variaciones, busca explicar y analizar justamente cada una de las causas y consecuencias que puede darse dentro de la estructura financiera de la empresa, ¿no es cierto? O sea, el impacto que podría generar para su patrimonio de los socios que han ido generando a raíz de los años, a través de toda su experiencia empresarial. Entonces, ¿cómo afecta los cambios? Que pueden ser cambios de manera significativa, ¿no? Entonces, ahí es la preocupación de dichos socios, dichos accionistas, de querer proteger parte de su patrimonio. Bueno, para la empresa también es primordial conocer el comportamiento de su patrimonio en un periodo determinado, porque aparte de análisis se pueden detectar algunas situaciones negativas, pero también positivas, ¿no? Y esto va a servir definitivamente para tomar decisiones, ¿no? Justamente en estos momentos de crisis, en estos momentos donde muchas micro, pequeñas empresas se han eh, afectadas, ¿no? Por el tema sanitario, por el tema de la pandemia. Hoy en día necesita gente ver cuánto han afectado el patrimonio empresarial, ¿no es cierto? Y ahí se vuelve una herramienta bastante importante
el analizar dicho estado financiero. ¿Por qué? Porque le da a ver si es que ha habido, si ha habido consecuencias negativas, ¿no? Entonces, para elaborar este estado financiero, vamos a ver más adelante qué es lo que necesita y cuáles son sus elementos. Entonces, el estado de cambio en el patrimonio neto, como ya habíamos dicho, vamos a ver su concepto. Es un estado financiero que en las patrimoniales. Cuando hablamos cuentas patrimoniales, nos referimos específicamente a todo lo referente al patrimonio neto. Y esto lo encontramos de acuerdo al plan contable general empleado en el elemento 5, elemento 5, que justamente comprende el capital social, el capital adicional, las reservas, los excedentes de revaluación y los resultados acumulados, ¿no? Entonces, todas esas partidas contables comprenden las cuentas patrimoniales. Es importante, puesto estas variaciones en patrimoniales van a ayudar a la toma de decisiones como es la distribución de utilidades, el aumento de capital, la capitalización de reserva, entre otros, ¿no? Y sí, pues, porque en la actualidad hay muchas empresas a raíz de este fenómeno o recesión, se han visto en la toma de decidir si es que reparten las utilidades a sus trabajadores o en todo caso dichas utilidades se reinvierten, ¿no? Entonces, dependiendo cómo haya afectado en sus economías el fenómeno de la pandemia. Otras que quizás necesitan capitalizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque al no tener ingresos, eso, el producto de las ventas, entonces necesitan por ahí una inyección de capital de los socios, ¿no? De liquidez para poder surgir nuevamente, ¿no? Entonces esas son situaciones que se evalúan. O capitalización de las reservas, ¿no? Las reservas también es una partida que conforma las cuentas patrimoniales. Cuando hablamos de reserva no es otra cosa que el fondo que se tiene de contingencia, que según la Ley General de Sociedades, la Ley 26887, establece que este fondo de contingencia o esta reserva de carácter legal sea el 10% del monto de la utilidad, ¿correcto? Entonces ese 10% de reserva se va a mantener de manera intangible hasta que los socios puedan decidir, puedan tomar la decisión de qué hacer con esa reserva, ¿no? Una de las posibilidades es capitalizarlas, pero también cabe la opción de cubrir algunas pérdidas que se hayan originado para que no se vea afectado el bloque patrimonial. Cuando hablamos de bloque patrimonial me refiero a todas las cuentas de patrimonio en su conjunto, ¿correcto? Entonces, para esto sirve estas reservas que, como les digo, pueden ser de carácter legal, ¿no? Que es el 10% de la utilidad. Pueden ser de carácter facultativo, ¿no? Si es que los socios lo creen conveniente, adicionalmente de la reserva legal, destinar otro porcentaje también puede darse, lógicamente que siempre y cuando estén de acuerdo la mayoría, ¿no? Y esté eso en un acuerdo de junta de socios. No se podrá actuar de manera unilateral. Siempre tiene que haber un consenso dentro de las decisiones que se tomen para bienestar de la empresa. Transacciones que originan cambio de patrimonio. Como vemos, puede darse la situación que los activos, aumentos o disminuciones también, puede ser eh, la venta de un equipo, la venta de una maquinaria, la venta de una unidad de transporte. Eso va a que nuestro patrimonio se vea disminuido también, ¿no es cierto? También puede ser en los pasivos aumentos o que hayan disminuciones, ¿no? Como por ejemplo algún préstamo, ¿no? Algún financiamiento
algo que afecte definitivamente la situación en conjunto de todos los estados financieros. Es por ello que siempre se estila eh, hacer los estados financieros de manera individual, pero que al final reflejen una sola realidad, ¿no? Porque esto es lo que nos permite tener una mayor eh, percepción de cada uno de los elementos que componen la situación financiera de la empresa. Como vemos también, este es uno de los estados financieros que tiene las mismas características que los anteriores, ¿no? Como vemos, está conformado en la parte superior por el nombre de la empresa, ¿correcto? Luego tiene que indicar el nombre del estado financiero del cual hace referencia o del cual se está mostrando la información. Posteriormente también se debe indicar a la fecha que se elaboran estos estados financieros, ¿no? Estos datos y son los denominados datos de cabecera, ¿no es cierto? Estos datos iniciales, datos de encabezado también. Luego ya viene el cuerpo o contenido de la información. Acá sí vamos a nosotros a poder mostrar a detalle los movimientos y fluctuaciones que puedan darse en cada una de las partidas que componen el patrimonio neto. Por ejemplo, tenemos que en este caso para esta empresa específica se ha utilizado o ha tenido movimiento en la cuenta capital emitido. Bueno, no hay movimiento específicamente, no hay, se mantiene desde 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017, o sea, no ha habido ningún tipo de movimiento, se mantiene. Las acciones de inversión, bueno, han tenido por ahí ligera pérdida, se podría decir, seguramente producto de algún tipo de variación en los tipos de cambio, ¿no? Las reservas se mantienen, aún no se han decidido capitalizar ni tomar otra decisión, por lo tanto vemos que ese monto está trasladándose desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017. Y donde sí es muy usual que encontremos una constante variación es en los resultados acumulados. ¿Y por qué decimos que ahí se da bastante los movimientos? Porque en esta cuenta, resultados acumulados, justamente comprende los resultados que se obtienen, en otras palabras, la utilidad del ejercicio, ¿correcto? Más los resultados de años anteriores, ¿no? Entonces, siempre va a haber movimiento en esta cuenta. Y esta cuenta es muy usual también, ¿por qué? Porque a partir de acá se hace la distribución de dividendos o la distribución de utilidades, como la conocemos, ¿no? A los socios. También acá, de acá se detraen las reservas, ¿no? Como habíamos comentado, la reserva legal, ¿no? Que es obligatoria de traer el 10%. O quizás mis utilidades capitalizarlas, ¿no? Reinvertirlas. Bueno, son, como le digo, varias opciones que se pueden presentar dentro de esta partida, resultados acumulados, y por lo tanto es una de las que mayormente tienen bastante actividad, ¿no? Dentro de un periodo determinado. También acá lo vemos de manera ya mucho más, de manera vertical, ¿no? La utilidad, cómo se ha desenvuelto. Solamente hemos extraído ahí en este gráfico, la utilidad o los resultados acumulados, cuál ha sido la distribución, cuál ha sido la utilidad neta, lo que queda, y cómo se han distribuido los dividendos para el siguiente periodo, ¿no? Entonces, miren, esto corresponde al movimiento de esta cuenta resultados acumulados, ¿no? Según el plan contable general empresarial, nosotros lo ubicamos con el dígito 59, ¿no es cierto? Entonces, esta es la partida que representa mayor actividad dentro de todo el patrimonio, dentro de todo el patrimonio neto.
También con relación al patrimonio o al estado de cambio en el patrimonio, nosotros podríamos eh, decir que es un estado financiero, ¿correcto? Que si bien es cierto, no nos exigen o no nos obligan a elaborarlo, porque como les había comentado, de acuerdo a la administración tributaria, para fines de fiscalización y para fines de recaudación, los dos estados financieros útiles para ellos es el estado de situación financiera y el estado de resultado, ¿no? Porque en uno va a, a determinar cuáles son mis activos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuánto debes y con cuál es tu patrimonio? ¿No es cierto? Y el estado de resultados que va a medir lo que es la gestión, o sea, si has ganado o has perdido, ¿no? Y ahí sí hay fines fiscalizatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú ganas, se entiende que vas a tributar, vas a pagar impuesto a la renta, ¿no? Es por ello que el estado de resultados se vuelve una herramienta bastante importante para los fines de fiscalización de la SUNAT. Entonces, y como el estado de situación financiera no representan mucho de qué fiscalizar, por eso que no los toman en cuenta para un tema de exigencia o de presentación, ¿no? Pero para fines internos, para fines de la propia organización, ¿correcto? Para los usuarios que van a tomar decisiones, lógicamente que sí es una herramienta bastante importante. Es por ello que de manera interna sí se deben elaborar todos los estados financieros, ¿no? Eh, También podríamos decir que este estado financiero es obligatorio para todas las empresas, así como lo son el balance, el estado de pérdidas y ganancias, y podemos deducir, todos ellos forman parte de las cuentas anuales, ¿no? De las cuentas de gestión anual. También este estado financiero es un informe en el que se recoge de forma detallada estas variaciones, el valor residual de los activos de una empresa, haciéndose deducido todas las obligaciones, ¿no? En este sentido, los objetivos del estado de cambios en patrimonio neto es explicar todas las variaciones en un periodo concreto y compararlos con los saldos al principio y al final del periodo contable, ¿no? Para ver cuál ha sido su afectación o su variación. Por ejemplo, acá se está comenzando con un saldo en enero 2016, luego se finaliza con otro saldo y nuevamente con el 2017 hay otro saldo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido varios movimientos acá entre año a año, ¿no? Y esto es lo que justamente este estado de situación o este estado de cambios en el patrimonio neto te revelar, te permite mostrar, ¿ya? Entonces, para poder nosotros tenerlo mucho más claro, vamos a hacer un pequeño caso donde podamos mostrar la forma como se dan estas variaciones, ¿no? Estos cambios. Bien, entonces tengo este caso práctico donde vamos a aplicar todo lo concerniente al estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Como vemos acá, la empresa se llama Importaciones Nuevo Amanecer SAT, con un número de RUC definido. Se pide elaborar el estado de cambios en el patrimonio neto del periodo 2019. Para ello cuenta con la siguiente información. Lo que vemos acá, ya habíamos dicho, son las cuentas patrimoniales, ¿no es cierto? Ahí están todas las cuentas patrimoniales y los saldos al 1 de enero del 2019, ¿no? Nos piden que elaboremos el estado de cambios patrimonio neto al 31 de diciembre del 2019. Para ello, también más adelante nos dan algunos
datos, alguna información necesaria en la cual nos indican que dice que se elevan a registros públicos el capital adicional registrado el 1 de enero del 2019. Cuando nos indica eso, entonces nos hace referencia de esta partida, ¿no? ¿Qué es elevar a registros públicos? Significa que ese dinero o esta partida que se había creado de manera transitoria, justamente por el aporte de los socios, pero luego del capital inicial, ¿correcto? Acá hay que diferenciar entre el capital social y capital adicional. El capital social es uno solo y es el que se da al inicio de la constitución de la empresa, de la sociedad. Por algo así, su nombre se denomina capital social. Si más adelante hubieran nuevos aportes, eso se considera capital adicional y esos pueden estar en el libro de actas, en primer lugar, ¿no es cierto? Tiene que estar a través de un notario público, pero cuando ya estos aportes se elevan a registros públicos, o sea, ¿qué quiere decir? Se inscriben, ¿correcto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el capital adicional va a formar parte ya del capital social o del capital de toda la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Este capital adicional deja de llamarse así y formaría parte del capital. Entonces, en otras palabras, mi capital social aumenta y este capital adicional desaparece, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos da, o lo que nos dice esta primera operación, donde se menciona que se eleva a registros públicos el capital adicional registrado al 1 de enero de 2019. Bien, luego tenemos otra operación donde dice se detrae la reserva legal de la utilidad del 2018, ¿no? Entonces, yo tengo que revisar acá cuál es mi partida, resultados del ejercicio de 2018. Ah, ya la ubiqué. Entonces, ¿qué me dice? Que de esto, de este resultado, voy a ¿qué? A detraer. ¿Qué significa detraer? Que voy a descontarle el 10%, ¿no? ¿Y por qué le descuento el 10%? Porque así indica la reserva legal. Si bien es cierto, acá no me dice que sea el 10%, pero por un tema normativo, por un tema legal, yo tengo que descontarle el 10%. Por eso que ya no le considero, porque yo ya sé que tiene que ser el 10%. Luego tenemos como tercera operación, por un acuerdo en actas, deciden distribuir a los socios el 60% de los resultados acumulados. ¿Qué quiere decir? Tengo que buscar mi cuenta de resultados acumulados, acá ya la ubiqué. Del monto que yo tengo como saldo, voy a distribuir, o sea, voy a entregarle a los socios para que ellos ya utilicen bien para reinvertirlos, para que ellos lo destinen a sus propios usos o sus propios fines, ¿no? Eso ya queda a libre disponibilidad de ellos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que han decidido distribuir el 60% de los resultados acumulados. Tendría que determinar cuánto es el 60% de esto y descontarle, ¿correcto? ¿Qué otra operación tenemos? Del importe de las utilidades por distribuirse, se decide capitalizar solamente el importe de 40.000. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si acá yo de las utilidades, o perdón, de los resultados acumulados, había retirado el 60%, acá me está diciendo de las utilidades por distribuirse, en otras palabras, del saldo que quedase, ¿ya? Del saldo que quedase, voy a distribuir solamente, o voy a capitalizar 40%, ¿correcto? Entonces, del saldo que me quedase, voy a capitalizar el 40%. ¿Qué otra operación? Y por último, a ver, dice, se aporta capital fresco por parte de los socios por el importe de 55.000 soles por registrar.
Ok, si es un aporte nuevo, ¿no es cierto?, de los socios, significa que es un capital adicional. Entonces, de los primeros 20.500 que se habían ya elevado a registros públicos, se ha ingresado más capital adicional, ¿no es cierto? Y por último, por la venta del activo fijo revaluado, se capitaliza el excedente de revaluación. Acá también vale hacer la aclaración o la explicación de esto que se denomina excedente de revaluación, ¿no? Estos excedentes de revaluación se originan cuando, por ejemplo, un activo fijo propiamente, eh, si bien es cierto, en términos contables o en términos tributarios, puede estar a punto de ser liquidado o estar en su máxima capacidad ya de vida útil, pero sin embargo, en la operatividad o en la práctica, dicho activo fijo todavía tiene funcionamiento y todavía puede dar un tiempo mucho mayor al que estaba estimada su vida útil. Entonces, para ello existe esta forma contable y tributaria aceptada que nos permite darle una reevaluación a los activos fijos, ¿no? O sea, volverle a asignar un valor adicional a dicho activo fijo. Lógicamente que para ello lo tiene que hacer un profesional indicado, un profesional acorde con el activo que se está revaluando, ¿no? Por ejemplo, si es si es una unidad de transporte y se requiere un informe técnico de revaluación, se tendrá que convocar a un perito que sea un experto, ¿no?, en ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, ese es el profesional adecuado, ¿no? Entonces, cada una de las personas profesionales deberán tomar herramientas necesarias, criterios adecuados para poder asignarle adicional al bien. Y lo que generara esa revaluación, entonces, es un excedente de revaluación. Y eso forma parte del patrimonio, ¿no? Justamente, de acuerdo al plan contable general empresarial, estamos en la cuenta 57, en la cuenta 57. Pero bien, aún no hemos hecho nada todavía. Lo que hemos estado es verificando cada operación y dándole un sentido común a todo a la estructura del estado de cambios en el patrimonio neto. Entonces, para ello también yo tengo un formato, el formato 3.9 SUNA, que me va a permitir elaborar mi estado de cambios en el patrimonio neto, ¿correcto? Para ello, para ello, para ello, necesitamos tener todo lo necesario en este formato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Como habíamos dicho, al comienzo debe ir la fecha a la cual se ha elaborado el estado financiero. Entonces, el formato 3.9, 3.19 habla del estado de cambios en el patrimonio neto. El ejercicio, que es el ejercicio 2019, el RUC de la empresa y también el nombre o razón social, ¿ya? Entonces tenemos todos los datos necesarios y relevantes. Luego tenemos más abajo el detalle de todas las movimientos, de todos los movimientos. Acá hay algunos movimientos eh, mutuales, pero por ahí pueden generarse algún otro movimiento, entonces se tendrá que considerar dentro de esta relación, ¿no?, de detalles. Y acá tenemos las cuentas patrimoniales, ¿no?, en ese orden, de acuerdo al plan contable general empresarial. Tenemos la cuenta 50, la cuenta 56, la cuenta 57, la cuenta 58, la cuenta 59 y cuenta alternativa, ¿no? Y el total general de cada uno de las partidas. Bueno, acá lo primero que hay que hacer es trasladar cada uno de estos saldos
cada uno de estos saldos al, al formato, ¿no? Acá están, todos los saldos están acá debidamente registrados. Eso es lo que hemos hecho en primer lugar. Luego hay que analizar cada una de las operaciones, ¿correcto? La primera que nos dijeron, se eleva a registros públicos el capital adicional registrado. Entonces, ¿cuánto es la elevación de eso? Ya, si yo tengo 27.500 y me dicen que esto se va a elevar, significa se va a capitalizar, entonces vale decir que lo tengo que retirar de esta cuenta, entonces yo tengo que buscar a dónde lo voy a trasladar y por acá encuentro capitalización de partidas patrimoniales. Entonces significa que yo retiro 27.500 y los voy a incluir acá, ¿correcto? Entonces acá yo ya voy 27.500. Tengan ese dato anotado, 27.500. Luego, ¿qué otra partida ha sufrido algún tipo de movimiento? Trae la reserva legal de la utilidad del ejercicio del 2018, correcto. ¿Cuánto fue la utilidad del 2018? 50.920. Entonces, el 10%, ¿cuánto será? 5.092, ¿no es cierto? Entonces, de todo este, este rubro que dice resultados acumulados, que incluye la utilidad del ejercicio más los resultados acumulados o utilidades acumuladas, solamente me dicen que detraiga el 10% del resultado del 2018, que es 5.092. Y esto lo tengo que trasladar a reserva legal, o sea, le he quitado de acá, de la partida resultados acumulados, 5.092 y lo he trasladado a la partida reserva legal 5.092. Y eso es todo lo que me indica dicha operación. Luego, por acuerdo en acta se decide distribuir a los socios el 60% de los resultados acumulados. Ah, ok. ¿Cuántos son los resultados acumulados? Lo que me queda, lo que me queda. Entonces tendría que deducirle después de haber retirado mi reserva legal el 60% del saldo. El 60% del saldo, si ustedes determinan la diferencia de 119.370 menos los 5.092, nos va a dar ese valor por el 60%. El 60% equivale a 68.567. Y esto es lo que se va a retirar. Por eso tiene una contrapartida con ninguna otra cuenta. ¿Por qué? Porque eso es lo que los socios ya retiran definitivamente de la empresa. ¿Qué otro tenemos? Del importe de las utilidades por distribuirse se decide capitalizar el 40%. Ah, acá es distinto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que del saldo que quedase, ¿no es cierto? Solamente se retire o se capitalice 40.000 soles. Entonces, yo retiro 40.000, por eso que está con negativo, retiro 40.000 y ¿a dónde lo llevo? A la cuenta donde dice capital, ¿no es cierto? Acá está capital. Estoy en el rubro de capitalización de cuentas o partidas patrimoniales. Entonces, ¿recuerdan acá cuánto iba? 27.500, ahora más 40.000. Esto se está acumulando acá. Correcto. Entonces, sigamos. ¿Qué otro tenemos? Dice, se aporta capital fresco de los socios por el importe de 50.000. Ah, si es un capital fresco posterior al inicial o posterior al capital social, estamos hablando de capital adicional. Entonces, el capital adicional, ¿dónde lo ubico? En esta columna, ¿no? El capital adicional que voy a ingresar es 55.000 y acá nos dice, ¿no? Nuevos aporte de socios. Entonces deberá revelarse o mostrarse en esta columna a la altura de esto. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Por último, por la venta del activo fijo revaluado se capitaliza el excedente de revaluación. Ah, ok, entonces tengo que revisar mi partida excedente de revaluación, que en este caso es
el saldo de 29.690, ¿qué me dice? Que se va a capitalizar. Ok, entonces significa que tengo que retirarlo de esta partida. ¿Para qué? Para que se incluya en esta partida que es capitalización. Entonces mi capital inicial, que fue 80.000, se va a ver incrementado con las capitalizaciones de qué? Primero, del capital adicional que se elevó a registros públicos. Luego, de del excedente de revaluación que se capitalizó también. Y por último, de las utilidades por distribuirse que se capitalizaron. Luego que he hecho toda esta capitalización, entonces mi capital nuevo va a ser la suma del capital inicial más el capital eh, producto de las partidas que justamente se han logrado capitalizar a esta cuenta. Y como ya están todos los movimientos o todas las actividades que han tenido las cuentas patrimoniales, que lo que hago es sumar, ¿no? Acá sumo el capital adicional, el excedente de revaluación ya no está, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasó? Se capitalizó y quedó en cero. Mi reserva también ha sufrido un incremento, ¿no? ¿Producto de qué? De la capitalización de la utilidad del 2018, el 10%, entonces va a ir acumulándose acá. Otras reservas no ha tenido movimiento, por lo tanto se mantiene. Y los resultados acumulados después de los retiros y después de la capitalización, me queda un saldo de 5.711. Entonces, si yo al final sumo todo lo que me queda de manera vertical y sumo de manera horizontal, voy a darme cuenta que ese dato o ese es el mismo que yo he tenido que cruzar, ¿no? Entonces, miren la importancia de este estado financiero. Este es el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Como ustedes ven, un estado bastante simple, bastante sencillo, pero que nos muestra una información bastante relevante también a la hora de determinar la situación patrimonial de la empresa y de la cual los usuarios de esta son los propios socios y accionistas, ¿no? Este formato está en función a la CONACEF y a la Superintendencia del Mercado de Valores.